Mi esposo levantó el micrófono frente a 300 personas. Su sonrisa era amplia, depredadora. La misma sonrisa exacta que utilizaba para triturar competidores y cerrar contratos inmobiliarios millonarios en los rascacielos de Santa Fe. Comencemos la subasta en 20 pesos, dijo, mirándome como si yo fuera el remate de su mejor chiste. ¿Quién quiere a esta esposa inútil? Las risas estallaron de inmediato. Rodaron por el inmenso y ornamentado salón de Polanco como si la alta sociedad entera hubiera estado esperando, conteniendo la respiración, a que alguien les diera permiso para burlarse de mí. Alguien cerca de la barra, un hombre con un traje de diseñador, levantó una paleta dorada solo para mantener viva la humillación. Yo me quedé allí de pie. Llevaba el vestido de seda azul que había comprado exactamente para esta noche, para acompañarlo, para hacerlo brillar. No lloré, no discutí, no bajé la mirada, solo lo miré directamente a los ojos. Y entonces, una voz desde el fondo del salón cortó el aire. 40 millones de pesos. El mundo entero se detuvo. Quiero contarles cómo llegué a este punto, cómo terminé de pie en ese pequeño escenario de madera, bajo la luz cegadora de los reflectores, frente a todas las personas que conocíamos en la Ciudad de México, porque una humillación pública de esta magnitud no se construye en un solo instante, se fabrica lentamente. Sucedió a lo largo de 27 años de matrimonio. Sucedió una pequeña concesión a la vez, una pequeña goma de borrar a la vez. Hasta que me acostumbré tanto a ser la sombra de Fernando, a ser completamente invisible, que casi no noté la noche en que mi desaparición se hizo oficial. Había pasado el día entero, desde las 5 de la mañana, organizando esa gala benéfica. Cada centro de mesa de orquídeas blancas. Cada nombre caligrafiado en las tarjetas de cristal. Cada llamada desesperada a la banquetera que seguía equivocándose con el número de invitados y el menú vegetariano. Todo eso era mío. Llevaba 11 años sosteniendo ese evento sobre mis hombros. Desde que la constructora de Fernando creció lo suficiente como para necesitar una gala anual, en lugar de una cena modesta en el jardín de nuestra casa. Nunca pedí reconocimiento. En la cultura en la que vivo, en los círculos del poder donde nos movíamos, a las esposas se nos enseña una lección muy clara. Algunas personas trabajan detrás del telón, asegurándose de que la obra no se derrumbe, y otras personas se paran bajo la luz a recibir los aplausos. Yo había hecho las paces con ser el pilar silencioso. Fernando había llegado 40 minutos tarde al evento, la manera en que siempre lo hacía ahora. Entró al salón majestuoso con esa facilidad asombrosa que tenía para hacer que las habitaciones se reorganizaran físicamente a su alrededor. Los políticos, los inversionistas, las esposas de los banqueros, todos giraban para buscar su aprobación. Caminó hacia mí, me dio un beso frío en la mejilla frente a los miembros de la junta directiva y dijo alguna frase vacía sobre cómo yo siempre lograba resolver los detalles menores. Y luego, con la maestría de un ilusionista, pasó la siguiente hora llevándose el crédito absoluto por cada decisión que yo había tomado en completa soledad. Incluso presumió la elección de la cosecha del vino tinto, un vino que él ni siquiera sabía pronunciar correctamente. Antes me molestaba. Hace 10 años me habría dolido. Pero para el año pasado, ya ni siquiera sentía el escozor. Es aterrador descubrir a cuánta invisibilidad puede acostumbrarse el alma humana. Fue durante la cena de 5 tiempos que comenzaron las bromas. La dinámica usual. Fernando había bebido varios vasos del tequila reserva especial que exigía tener en su mesa en todos estos eventos sociales. Con el alcohol, su carisma se volvía afilado, cruel. Le dijo a toda nuestra mesa, llena de posibles socios comerciales, que yo era irremediablemente anticuada, que todavía cuadraba las cuentas del hogar a mano en una libreta, que probablemente jamás había enviado un mensaje de texto que contuviera más de 4 palabras. Todos rieron. Esa risa complaciente, plástica, que los ricos le regalan a los hombres que tienen el poder de hacerlos más ricos. Yo sonreí y le pasé la canasta de pan a la esposa del alcalde. Ella me palmeó la mano con una mirada cargada de lástima condescendiente. Esa palmada suave dolió infinitamente más que el chiste de mi marido. Es la mujer menos emocionante en este edificio, dijo Fernando en un punto, hablando lo suficientemente alto como para que 3 mesas a nuestro alrededor lo escucharan. Y lo digo con todo mi amor. Siempre añadía esa última frase, con todo mi amor, como si esas 4 palabras fueran un recibo fiscal que hiciera legítima toda la agresión. No sé en qué momento exacto de la noche a alguien se le ocurrió la maldita idea de la subasta.
Creo que fue su socio principal, un hombre que solía organizar subastas de solteros por caridad en eventos deportivos. Alguien, entre el ruido de las copas de cristal y el humo de los cigarros puros, sugirió que sería hilarante hacer lo mismo con las parejas casadas de la junta directiva. Una pequeña parodia. Todo por una buena causa. Para Fernando, la idea fue el escenario perfecto. Recuerdo que me tomó de la mano de forma repentina a mitad del postre. Su agarre era fuerte, casi doloroso, y me arrastró con él hacia la pequeña tarima de madera donde la banda de jazz había estado tocando. Recuerdo haber pensado, en la fracción de segundo antes de entender lo que estaba pasando, que tal vez quería hacer un brindis, que la noche iba tan bien que tal vez quería mirarme frente a todos y decir algo amable, decir algo real. En cambio, le arrebató el micrófono al vocalista. Me tomó por el hombro y me exhibió ante el salón. Y entonces pronunció las palabras que destrozaron la fachada de 27 años de mi vida. Comencemos la subasta en 20 pesos. ¿Quién quiere a esta esposa inútil? La habitación entera se rió de la forma en que ríen los salones cuando están llenos de alcohol caro y confían ciegamente en el hombre que sostiene el micrófono. Miré los rostros frente a mí. Había 300 personas allí abajo, personas a las que yo había hospedado en mi propia casa, personas a las que les había enviado regalos por el nacimiento de sus hijos, personas cuyos cumpleaños yo recordaba, a quienes les enviaba notas formales escritas con mi propia caligrafía. Y absolutamente todos, desde los banqueros hasta las mujeres de la alta sociedad con sus joyas relucientes, se estaban riendo de mí. Me estaban viendo ser vendida por 20 pesos como si fuera un objeto defectuoso en una venta de garaje. No salí corriendo del escenario. No le arranqué el micrófono de las manos. No le arrojé mi copa de vino a la cara, aunque Dios sabe que una parte oscura y agotada dentro de mí deseaba hacerlo con todas sus fuerzas. Simplemente me quedé allí de pie. Mantuve mi espalda recta, entrelacé mis manos frente a mí, y dejé que sucediera. Porque había aprendido a golpes, muchos años atrás, que la dignidad es la única posesión en el mundo que una sala llena de personas crueles no puede arrebatarte, a menos que tú misma decidas entregársela. ¡50 pesos! Gritó un hombre al fondo, levantando su paleta de subasta. 100 pesos, secundó alguien más, desatando una nueva ola de carcajadas. Y entonces, como si alguien hubiera cortado el suministro de oxígeno del inmenso salón, el ruido cesó. La habitación se quedó en absoluto silencio. Ocurrió todo a la vez. De esa manera física y palpable en que reacciona una multitud cuando algo brutalmente real choca contra algo grotescamente falso. 40 millones de pesos. La voz provino desde las sombras de la entrada principal. Era calmada, imperturbable, totalmente desprovista de prisa. Era el tipo de voz de un hombre que jamás ha tenido la necesidad de alzar el volumen para exigir atención. Cada cabeza en ese salón de baile giró al mismo tiempo. Sentí como la mano de Fernando se deslizaba lentamente de mi hombro, como si su sangre se hubiera vuelto de hielo. Busqué entre la multitud dividida y lo encontré. Un hombre alto, tal vez de unos 60 años, vestido con un traje gris hecho a la medida, me estaba mirando con una expresión que mi mente no logró procesar de inmediato. No había rastro de lástima en sus ojos. No había diversión, ni crueldad. Había algo más cercano a una devoción antigua, a un respeto inmenso, lo cual me confundió más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido esa noche. Yo jamás lo había visto en mi vida. Fernando soltó una carcajada tensa, un sonido nervioso y gutural. Intentó acercar el micrófono a su boca y balbuceó algo sobre la existencia de un donante extremadamente generoso escondido entre nosotros. Pero nadie le prestaba atención a Fernando. El hombre del traje gris ya había comenzado a caminar hacia el escenario. Caminaba con una lentitud deliberada, y todo el salón, los políticos, los magnates, se apartaban a su paso como si él fuera la única entidad con gravedad en toda la habitación. Por razones que yo no habría podido articular en ese momento, sentí que mi corazón comenzaba a latir con una fuerza salvaje. No era miedo. Era la extraña, repentina y abrumadora certeza de que mi vida entera estaba a punto de fracturarse para siempre. Y yo no tenía absolutamente ninguna voz en cómo iba a suceder. El hombre se detuvo a 1 metro del pequeño escenario de madera. Me miró de la misma forma en que mirarías algo de inmenso valor que has estado buscando en la oscuridad durante décadas. De cerca, noté el gris plateado en sus sienes. Emanaba una quietud tan profunda que hacía que el resto del salón se sintiera ruidoso y vulgar en comparación. No miró a Fernando.
Ni siquiera le dedicó un parpadeo de atención. Me miró exclusivamente a mí. «Mi nombre es Mateo», dijo él, con una voz profunda que resonó sin necesidad de ningún micrófono. Escuché un pequeño y agudo grito ahogado ondular a través de las mesas detrás de mí. Aparentemente, ese simple nombre de pila cargaba un peso monumental para todos en la alta sociedad allí reunida. Para todos, excepto para mí. «Espero que me perdone la interrupción, señora». Fernando fue el primero en recuperar la capacidad de hablar. Dio un paso apresurado hacia el frente, extendiendo su mano derecha mientras su sonrisa mecánica de ventas volvía a encenderse en su rostro como un interruptor de luz. «Señor Mateo, por supuesto, estamos honrados. No teníamos idea de que nos acompañaría esta noche. Su generosidad hacia mi fundación es simplemente asombrosa». «No vine por su fundación», lo interrumpió Mateo. El tono de su voz no subió. Siguió siendo perfectamente suave, perfectamente nivelado. Pero algo en la densidad de sus palabras hizo que la mano extendida de Fernando cayera lentamente de regreso a su costado, humillada y vacía. «Vine porque escuché que su esposa estaría aquí». El salón entero había enmudecido a tal grado que podía escuchar el roce de las faldas de seda de las mujeres y el tintineo del hielo derritiéndose en los vasos. Fernando soltó otra de esas risas huecas. Giró el cuello para mirarme, esperando, exigiendo con los ojos, que yo produjera alguna historia coherente, que explicara cómo era posible que un magnate misterioso ofreciera 40 millones de pesos para arruinarle la broma que él mismo había orquestado. «Disculpe», balbuceó Fernando, con las venas del cuello marcadas. «¿Ustedes dos se conocen, Beatriz? ¿De dónde conoces a este señor?» «No», respondí. Lo dije porque era la pura verdad, y porque nunca, en 27 años de vivir bajo su techo, le había dado a Fernando una sola razón para dudar de la integridad de mi palabra. No iba a comenzar a mentir frente a 300 personas. Mateo se volvió hacia mí entonces. Algo en las líneas duras de su rostro se relajó, de la manera en que el rostro de un viajero exhausto se relaja cuando por fin ve la puerta de su casa después de caminar bajo la tormenta. «Señora Beatriz, sé que todo esto debe sentirse sumamente extraño», murmuró, asegurándose de que solo los que estábamos cerca pudiéramos escucharlo. «Le prometo, por mi honor, que esto no es lo que parece». Hizo una pequeña pausa. Miró con desdén el micrófono que Fernando aún apretaba como un arma inútil y luego volvió sus ojos hacia mí. «¿Me concedería el inmenso honor de permitirme invitarla a cenar mañana por la noche? Tengo algo que necesito decirle urgentemente. Y le aseguro que no es el tipo de cosa que pertenezca a una habitación vacía de escrúpulos como esta». Yo debería haber dicho que no. Cada instinto de supervivencia que había perfeccionado durante décadas de sumisión me ordenaba decir que no. Me ordenaba rechazarlo para suavizar la situación, para proteger el frágil ego de mi esposo, para salvar la noche de la fundación. Incluso después de la crueldad que Fernando acababa de infligirme públicamente. Pero miré el rostro de este hombre llamado Mateo, y vi algo allí que no había visto dirigido hacia mí en más tiempo del que mi memoria podía rastrear. No era esa lástima hiriente, no era burla, no era el afecto pálido y tolerante que Fernando me lanzaba en sus mejores días. Lo que vi fue un respeto absoluto, crudo y sin vergüenza. «De acuerdo», dije, escuchando mi propia voz clara y firme. «Mañana por la noche». Los susurros se desataron como un incendio forestal antes de que siquiera bajáramos los pequeños escalones de madera. Escuché fragmentos de asombro y veneno mientras Fernando me guiaba de regreso a nuestra mesa, presionando su mano contra mi espalda baja con una fuerza amenazante. «¿Quién es él? ¿De dónde salió?» 40 millones por ella. Comprendí, de forma distante y surrealista, que yo me había convertido repentinamente en el evento más fascinante que había ocurrido en la historia de las galas de mi marido. Y ciertamente no por ninguna razón que él hubiera aprobado. Fernando esperó hasta que estuvimos encerrados en la oscuridad del auto blindado. Esperó hasta que el motor arrancó y las luces de Polanco comenzaron a parpadear por las ventanas empañadas, antes de hacer la pregunta que había estado hirviendo en su pecho. «¿De dónde diablos lo conoces?», gruñó. Su voz era un alambre tenso. Era un hombre intentando desesperadamente sonar furioso para ocultar que estaba aterrorizado. «No lo conozco, Fernando. Te dije la verdad allá adentro. Nunca en mi vida lo había visto. 40 millones de pesos, Beatriz», gritó, golpeando el volante de cuero con el puño cerrado.
Nadie ofrece esa cantidad por una maldita broma. La gente normal no hace eso. ¿Qué hiciste? ¿Te cruzaste con él en algún museo? ¿En alguno de tus viajes a París? No tengo la menor idea de quién es ese hombre, repetí, manteniendo mi tono frío, inquebrantable. Aunque dentro de mí, mi propia mente ya estaba dando vueltas sobre los eventos de la noche, buscando la pieza oculta del rompecabezas. Él no me creyó. Para un hombre narcisista que jamás ha hecho nada sin esperar algo a cambio, la generosidad pura es un idioma alienígena. Para Fernando, solo existía una explicación posible. Yo estaba teniendo una aventura de proporciones escandalosas. El resto del viaje a Santa Fe transcurrió en un silencio asfixiante, cargado de hostilidad. En cuanto cruzamos la puerta de nuestra residencia, él no subió a la habitación matrimonial. Se encerró en su despacho de caoba y arrojó la puerta con violencia. Yo me fui a la habitación de invitados. Me recosté en la cama fría, mirando el techo oscuro, reproduciendo el sonido de esa voz desde el fondo del salón. 40 millones de pesos. Tratando inútilmente de ubicar ese timbre de voz en algún rincón de mi memoria. No estaba ahí. Yo decía la verdad. Lo que yo no sabía, mientras yacía despierta viendo la luz amarillenta filtrarse por debajo de la puerta del despacho al final del pasillo, era que Fernando ya estaba moviendo sus piezas. Había llamado a Camila, su implacable asistente ejecutiva, a la 1 de la madrugada. Le ordenó desenterrar absolutamente todo sobre Mateo antes de que saliera el sol. Sus negocios inmobiliarios, sus registros de matrimonio, y por encima de todo, cualquier rastro de comunicación entre ese nombre y el mío. Fernando estaba buscando la pólvora para destruirme. A la noche siguiente, la ciudad estaba cubierta por una lluvia fina y persistente. Mateo eligió un restaurante discreto, oculto en una calle arbolada de la colonia Roma Norte. Un lugar lejos de los reflectores, lejos de los clubes exclusivos a los que Fernando solía arrastrarme. Un refugio donde las mesas estaban lo suficientemente apartadas para que las conversaciones mantuvieran su santidad. Mateo se puso de pie en el instante en que crucé la puerta. Retiró mi silla de madera tallada antes de que el joven mesero pudiera siquiera acercarse. Un gesto de caballería que casi nadie usaba ya. Durante un largo y denso momento, después de que nos sirvieron el agua mineral, no dijo una sola palabra. Simplemente me contempló a través de la luz titilante de las velas de la mesa. Su mirada seguía cargando esa expresión profunda para la cual yo aún no tenía un diccionario. «Quiero pedirle perdón por lo de anoche», dijo finalmente, rompiendo el silencio con esa voz grave y serena. «Sé que pareció un espectáculo teatral. Le doy mi palabra de que esa no fue mi intención. He estado tratando de encontrarla durante muchos años. Y cuando entré a ese salón y vi lo que su esposo le estaba haciendo, vi cómo intentaba pisotear su dignidad frente a todos. Simplemente no pude quedarme callado y permitir que sucediera. Aún no me ha explicado cómo es que me conoce», le respondí, cruzando las manos sobre el mantel blanco. «He repasado mentalmente cada mes de mi vida desde ayer por la noche, y no puedo encontrar su rostro en ninguno de mis recuerdos». «Usted no me recordaría a mí», dijo Mateo, esbozando una sonrisa cargada de melancolía. «Pero tengo la esperanza de que, si le cuento una historia, tal vez recuerde a alguien más». Tomó una respiración lenta y profunda. El tipo de respiración que toma una persona cuando está a punto de pronunciar palabras que ha estado ensayando en su mente durante 3 décadas. «Hace 30 años», comenzó. «Usted era una joven maestra de escuela primaria. Tenía toda la vida por delante. ¿Recuerda, por casualidad, una tarde de lluvia torrencial en la Ciudad de México? Un día frío de otoño, en el que encontró a una adolescente llorando desconsoladamente afuera de la terminal de autobuses Tapo?» Las palabras golpearon mi pecho como un impacto físico. Sentí el engranaje oxidado de mi memoria girar violentamente, abriendo de golpe la puerta de una habitación mental que yo no había visitado en muchísimo tiempo. El olor a asfalto mojado. El ruido ensordecedor de los camiones de pasajeros. «Había una niña», dije lentamente, sintiendo que el aire se volvía delgado. Tendría 15, tal vez 16 años. Estaba empapada hasta los huesos, temblando. Yo estaba exhausta esa tarde. Tenía decenas de exámenes que calificar en casa. Casi pasó de largo. Estaba lloviendo a cántaros, pero se veía tan aterrada, acurrucada contra la pared bajo el toldo de lámina de la terminal. Se encogía de miedo cada vez que un automóvil disminuía la velocidad cerca de la acera. «Le compré la cena», susurré.
mientras la imagen se volvía cristalina en mi mente. Fuimos a una cafetería de 24 horas a unas cuadras de ahí. Comió como si llevara días sin probar bocado. Su nombre era Valeria, dijo Mateo. Y su voz inquebrantable se fracturó, solo 1 milímetro, al pronunciar ese nombre. Valeria era mi hermana menor. Bajé el tenedor lentamente, dejándolo reposar sobre el plato de porcelana. El sonido ambiental del restaurante, el suave choque de los cubiertos, el murmullo de otras mesas, todo pareció desvanecerse hasta quedar en un vacío absoluto. Ella había huido de la casa de nuestro padrastro, continuó Mateo, apretando la mandíbula. Las cosas en esa casa se habían vuelto intolerables. No era un lugar seguro para una niña. Yo ya era un adulto. Vivía en el extranjero construyendo mi empresa, y no supe la magnitud del infierno que ella vivía hasta mucho tiempo después, hasta que fue casi demasiado tarde. Valeria me confesó, muchos años después, que su plan esa noche era subirse a cualquier autobús hacia la frontera y simplemente desaparecer. No le importaba el destino. Solo quería dejar de existir en el mundo que conocía. Mateo se detuvo, tragando saliva, obligándose a mantener la compostura frente a mí. Y entonces, en el momento más oscuro de su vida, una mujer desconocida se sentó junto a ella bajo la lluvia, y le preguntó si tenía hambre. Los detalles regresaron a mí en una avalancha emocional. Recordé haberme quedado con ella en esa mesa de fórmica mucho después de la medianoche. Recordé haber llamado a una mujer en la que confiaba profundamente, una directora de servicios sociales del gobierno, en lugar de llamar a la línea general de la policía, sabiendo el peligro que corrían las jóvenes en el sistema. Recordé haber esperado sentada en una silla de plástico duro a las 2 de la mañana, sosteniendo su mano fría, hasta que alguien seguro y confiable pudo llevarla a un albergue. La visité un par de veces después de eso, dije con la voz rota. Le llevaba libros, cuadernos, revisaba que estuviera yendo a clases. La ayudé a terminar la preparatoria. Nos escribimos cartas durante un par de años. Pero luego, conocí a Fernando. Me casé. Me mudé a otra zona de la ciudad, y mi vida entera fue absorbida. Me da mucha vergüenza admitir que le perdí la pista, pero pensaba en ella. Muchas veces. Siempre me pregunté qué había sido de esa niña. Se convirtió en abogada, dijo Mateo. Esta vez, un rayo de orgullo inmenso, radiante. Logró perforar el velo de luto en sus ojos. Abogada de derechos humanos. Una de las más brillantes de este país. Pasó su vida entera luchando por los niños del sistema de acogida. Construyó una fundación nacional colosal desde cero. Albergues de emergencia. Asistencia legal gratuita para adolescentes que quedan desamparados al cumplir la mayoría de edad, becas universitarias completas. Ella solía decir, en cada conferencia que daba, que todo ese imperio de justicia había comenzado con un plato de comida en una cafetería, con una extraña que estaba cansada, que no tenía ninguna obligación de detenerse, pero que decidió hacerlo. Mateo llevó la mano al interior de su saco gris. Sacó un sobre grueso, de papel marfil, y lo colocó con extrema delicadeza sobre la mesa entre los dos. Estaba cerrado. Valeria murió hace 8 meses, pronunció él, y el peso de la frase cayó como plomo sobre la mesa. Cáncer. Fue muy rápido. Cerca del final, cuando ya casi no podía hablar, me hizo prometerle una sola cosa. Encuentra a la mujer de la terminal de autobuses. Encuéntrala y dile que ella salvó mi vida. Me cubrí la boca con ambas manos temblorosas. No había derramado una sola lágrima la noche anterior en la gala de Polanco. Ni una sola, ni a través de las risas burlonas, ni de la humillante subasta, ni al escuchar la voz despiadada de mi propio esposo poniéndome precio de remate. Pero ahora estaba llorando. Lloraba en silencio, en una mesa pequeña, a la luz de una vela. Lloraba por una niña valiente que casi había olvidado, y por una deuda monumental que yo jamás supe que me debían. Los 40 millones de pesos no fueron un acto de caridad, me dijo Mateo con una suavidad abrumadora. Quiero que entienda eso con absoluta claridad. No lo hice por la maldita fundación de su esposo. Y no lo hice solo para avergonzarlo, aunque confieso que disfruté inmensamente viéndolo humillado. Lo hice porque, durante 30 largos años, todas las personas en su entorno han decidido cuánto vale usted sin haberse molestado jamás en mirarla realmente. Yo quería que, por una sola vez en la vida, una sala llena de personas viera la verdad innegable de su valor. Me sequé las lágrimas de las mejillas con la servilleta de lino, sintiendo que me faltaba el aliento. No sé qué decirle,
susurré. No tiene que decir absolutamente nada esta noche, respondió él, empujando el sobre de marfil hacia mí. Solo tome esto. Es de Valeria. Lo escribió semanas antes de fallecer, con la esperanza de que yo lograra encontrarla. No lo he leído. No me pertenece a mí. Pertenece solo a usted. Tomé el sobre con ambas manos, sosteniéndolo como si temiera que pudiera disolverse en el aire si lo apretaba demasiado. Y comprendí, sentada allí, mientras la lluvia arreciaba contra los cristales del restaurante, que lo que fuera que estuviera escrito en esas hojas iba a cambiar la trayectoria entera de mi existencia. Horas más tarde, sola de nuevo en la fría habitación de invitados, rasgué el sello del sobre. Adentro había una carta con una caligrafía pequeña y cuidadosa. Y algo más. Junto a las conmovedoras palabras de despedida de Valeria, había un pesado legajo de documentos legales con sellos notariales. Documentos que tuve que leer 2 veces para procesar su significado. Valeria no solo me había dejado su gratitud eterna, me había nombrado directora principal de su inmensa fundación nacional. Me estaba entregando el control absoluto de su legado, el poder, los recursos y la responsabilidad de dirigir el destino de miles de jóvenes que necesitaban salvación. Me estaba devolviendo la voz que yo había perdido hacía 27 años. Mientras yo sostenía aquellos papeles contra mi pecho, encontrando por fin un propósito, la oscuridad hervía al otro lado del pasillo. En su despacho, un furioso y paranoico Fernando no estaba durmiendo. Había contratado a Ignacio, el investigador privado más sucio y temido de la élite de la ciudad. Le estaba ordenando por teléfono que destrozara mi pasado, que encontrara cualquier secreto, cualquier aventura, cualquier mancha para destruirme en la corte. Lo que Fernando no lograba comprender, en su ceguera de soberbia, era que estaba cavando su propia tumba, completamente ignorante de que el suelo bajo su imperio inmobiliario estaba a punto de colapsar irremediablemente. Mientras yo sostenía aquellos papeles contra mi pecho, encontrando por fin un propósito, la oscuridad hervía al otro lado del pasillo. En su despacho, un furioso y paranoico Fernando no estaba durmiendo. Había contratado a Ignacio, el investigador privado más sucio y temido de la élite de la ciudad. Le estaba ordenando por teléfono que destrozara mi pasado, que encontrara cualquier secreto, cualquier aventura, cualquier mancha para destruirme en la corte. Lo que Fernando no lograba comprender, en su ceguera de soberbia, era que estaba cavando su propia tumba, completamente ignorante de que el suelo bajo su imperio inmobiliario estaba a punto de colapsar irremediablemente. Ignacio, el investigador, dedicó una semana entera a escarbar en cada rincón de mi existencia. Rastreó mis tarjetas de crédito, mis llamadas telefónicas, mis salidas de los martes por la tarde, cuando Fernando estaba demasiado ocupado construyendo sus torres de cristal en Santa Fe como para notar mi ausencia. Fernando esperaba que Ignacio regresara con fotografías escandalosas, con pruebas de un amante oculto, con algo sórdido que explicara los 40 millones de pesos de Mateo. En su mente egocéntrica, la bondad desinteresada era una imposibilidad matemática. Pero el reporte que Ignacio arrojó sobre el escritorio de caoba de mi esposo lo dejó completamente desconcertado. No había hoteles de lujo ni cuentas bancarias secretas. Ignacio descubrió a doña Elena, una viuda con la que yo me sentaba a tomar café y escuchar sus penas cada martes durante los últimos 2 años. Encontró a don Arturo, un anciano veterano, a quien yo había ayudado a navegar la infinita burocracia del gobierno para recuperar su pensión, cuando todos los demás le habían cerrado la puerta en la cara. Encontró a antiguos maestros de escuela que recordaban cómo yo guardaba comida en los cajones de mi escritorio para los niños que llegaban a clases sin haber desayunado. Fueron décadas de una gracia invisible, de actos pequeños, silenciosos, que jamás habían sido tema de conversación en las elegantes cenas de Fernando. Yo nunca pensé que fueran lo suficientemente importantes como para mencionarlos, y él jamás se había molestado en preguntarme qué hacía con mi tiempo. Fernando se quedó mirando el reporte, furioso y confundido, dándose cuenta de que le era imposible usar mi bondad como un arma en mi contra. Y entonces, justo cuando él intentaba procesar ese fracaso, el video estalló. Nadie sabe exactamente quién lo grabó. Algún invitado con su teléfono celular, capturando la subasta en Polanco como se captura cualquier cosa hoy en día. Pero para la mañana del jueves, el clip de Fernando sosteniendo ese micrófono, sonriendo mientras decía, «Comencemos la subasta en 20 pesos», se había vuelto viral en todo el país. Los comentarios fueron brutales.
Una importante cuenta de defensa de los derechos de la mujer lo compartió con una frase lapidaria: así se ve la crueldad casual cuando se viste con un traje a la medida. Esa versión del video superó los 2 millones de reproducciones antes del mediodía. La alta sociedad, que esa noche se había reído a carcajadas con él, de pronto fingió estar horrorizada ante las cámaras. La hipocresía de nuestro círculo social siempre ha sido su característica más predecible. Los teléfonos en la oficina de Fernando no dejaron de sonar. 2 enormes desarrolladores de lujo que estaban a punto de firmar contratos millonarios para los nuevos rascacielos se retiraron repentinamente. Citaron, con el lenguaje cuidadoso de sus abogados corporativos, que el escándalo no se alineaba con los valores de su marca. En cuestión de 5 días, las acciones y el prestigio de su constructora se desplomaron. El viernes por la noche, Fernando entró a la casa luciendo como un hombre que había envejecido 10 años en una sola semana. No me gritó. No mencionó a Mateo. Se acercó a mí en la cocina, arrastrando los pies, sosteniendo un contrato de una de las cadenas de televisión más grandes de México. Me suplicó, con la voz quebrada por la desesperación, que lo acompañara a un programa de entrevistas matutino. Solo tienes que sonreír. Beatriz, me dijo, mirándome con ojos hundidos. Diles que fue una broma interna entre nosotros. Diles que no te ofendiste, que somos un matrimonio feliz y tradicional. Ayúdame a salvar la empresa. Lo miré en silencio durante un largo minuto. Miré al hombre al que le había entregado 27 años de mi vida. Al hombre cuyas mentiras había tolerado, cuya imagen había pulido hasta el cansancio, sacrificando mi propia luz. Ya no voy a mentir por nadie, Fernando, le respondí con una calma absoluta, y mucho menos por ti. Él no intentó discutir. Creo que una parte de él ya sabía que había perdido el control sobre mí para siempre. Se dejó caer pesadamente en la silla del comedor, ocultando el rostro entre sus manos. Por primera vez en décadas, sentí algo parecido a la lástima por él, pero no la suficiente como para cambiar mi respuesta. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me mudé a un departamento luminoso que elegí por mi cuenta. Comencé mi trabajo en la fundación de Valeria. Mateo me guió en esos primeros días, mostrándome el imperio de bondad que su hermana había construido desde cero. Una de mis primeras visitas fue a un albergue para mujeres, un edificio antiguo pero cálidamente remodelado en el centro de la ciudad. Allí conocí a Rocío, la directora, una mujer de sonrisa cansada pero de un corazón inmenso, que me mostró los pasillos y me explicó las necesidades urgentes del lugar. Y fue en el patio interior de ese albergue donde vi a Ximena. Era una joven madre, de apenas 22 años. Tenía a un niño pequeño dormido contra su pecho y una mirada cargada de un terror absoluto. Ese mismo terror paralizante que yo había visto en los ojos de Valeria bajo la lluvia, afuera de la terminal de autobuses, hacía 30 años. Me acerqué a ella con lentitud. No le hice preguntas invasivas. No le exigí que me contara su tragedia para evaluar si merecía mi ayuda. Simplement me senté à su lado. Fui a la tienda de la esquina, compré comida caliente, pan dulce y jugos, y nos sentamos a comer en silencio. Cuando Ximena finalmente tuvo las fuerzas para hablar, su voz temblaba al describir a un esposo violento y semanas enteras durmiendo en un auto para proteger a su hijo. La escuché con todo mi corazón, sin juzgarla, dejándola vaciar su dolor a su propio ritmo. Al salir de ese albergue por la tarde, supe con una certeza aplastante que mi vida como un simple adorno había terminado para siempre. Ya no era el trofeo silencioso de un magnate, era una protectora. Pasaron los meses y el otoño llegó a la Ciudad de México, pintando los árboles del Paseo de la Reforma de tonos cobrizos. La fundación organizó su gala anual de recaudación de fondos, pero esta vez, mi nombre no estaba oculto en la lista de planificadores. El sobre de papel marfil me anunciaba como la oradora principal de la noche. Me preparé sola en mi nuevo departamento. Elegí un vestido verde esmeralda, elegante y sobrio, que no tenía absolutamente nada que ver con la seda azul de aquella noche de humillación. Cuando entré al inmenso salón, caminando del brazo de Mateo, sentí el peso de las miradas de la alta sociedad. Pero esta vez, ya no me encogí. Subí al escenario con la cabeza en alto, sin temblar. Miré a los benefactores, a los políticos, a las mujeres con sus joyas relucientes. Y les hablé de la verdadera bondad. Les hablé de una adolescente asustada bajo la tormenta y de cómo las pequeñas acciones invisibles son las únicas que realmente sostienen el peso de este mundo. Las luces del salón se atenuaron suavemente.
En la pantalla gigante a mis espaldas comenzó a reproducirse un video testimonial. Apareció don Arturo, el veterano de guerra, hablando de cómo recuperó su pensión y su dignidad. Apareció doña Elena, con lágrimas de gratitud en los ojos, agradeciendo mis martes de compañía cuando la soledad amenazaba con asfixiarla. Y finalmente, apareció Ximena. Estaba sentada sosteniendo a su hijo, con el rostro iluminado, sonriendo por primera vez en años. Ella no me juzgó, dijo Ximena en la pantalla, con la voz llena de luz. Ella solo se sentó conmigo hasta que la vida dejó de sentirse imposible. El salón estalló en un aplauso ensordecedor. Un aplauso real, denso, cargado de respeto absoluto. Pero mis ojos buscaron las sombras del fondo de la habitación. Allí estaba Fernando. Estaba de pie cerca de las puertas de roble, solo, vestido con un traje oscuro que de pronto parecía quedarle demasiado grande. Había perdido sus contratos, su prestigio intocable y su arrogancia desmedida. Cuando la gala terminó y los invitados comenzaron a marcharse hacia la noche fría, él se acercó a mí lentamente. No intentó usar su encanto manipulador. No alzó la voz para dominar el espacio. Vi todo el video, murmuró, con una voz rasposa que apenas reconocí. 27 años, Beatriz. Estuve casado con una mujer extraordinaria durante casi 3 décadas. Y estuve tan cegado por mi propio ego que jamás me detuve a mirarte realmente. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Te pido perdón. Y esta vez, al mirar sus ojos cansados, supe que era una disculpa genuina. El orgullo de Fernando había sido destrozado, dejando al descubierto a un hombre profundamente arrepentido de haber tirado a la basura lo único real que tenía en su vida. Lo perdoné allí mismo. Le dije con calma que no guardaba odio en mi corazón, porque el odio es un veneno que solo destruye el recipiente que lo contiene. Pero el perdón no significa dar marcha atrás. Al día siguiente, nos reunimos con nuestros abogados y finalizamos el divorcio sin una sola discusión. Caminé fuera de ese despacho legal, bajo el sol brillante de la ciudad, con una paz absoluta e inquebrantable. Unas semanas después, en una mañana fría y nublada, Mateo y yo condujimos hasta un antiguo panteón para visitar la tumba de Valeria. El viento mecía las hojas doradas de los árboles centenarios. Mateo se arrodilló con reverencia para dejar un gran ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su hermana, sobre la base de mármol. Yo me acerqué y toqué la piedra fría de la lápida con la yema de mis dedos. Tú siempre creíste que yo te salvé la vida, le susurré a Valeria, sabiendo que Mateo me escuchaba en silencio a mis espaldas. Pero he estado pensando en esto durante todos estos meses, y la verdad innegable es que tú salvaste la mía. Tomó 30 años para que el destino cobrara la deuda. Pero tú fuiste quien me devolvió la voz y la libertad. Mateo dio un paso al frente y colocó una mano cálida y firme sobre mi hombro. Compartimos um silêncio profundo. Esse tipo de silêncio sagrado que solo existe entre dos personas que finalmente han encontrado su lugar en el mundo. Dimos la vuelta para caminar de regreso hacia el auto, abrigándonos contra el viento helado. Y fue entonces cuando la vi. Cerca de las altas puertas de hierro forjado del cementerio, sentada en una banca de piedra, había una joven. Tendría tal vez 18 o 19 años. Tenía una mochila raída a sus pies y abrazaba sus propias rodillas, temblando ligeramente por el frío. Su mirada estaba perdida en el vacío. Estaba asustada, cargando ese mismo pánico silencioso de alguien que siente que el mundo entero le ha dado la espalda. Reconocí esa quietud de inmediato. Era el eco exacto de una noche lluviosa, bajo el toldo de lámina de una terminal, hacía 30 largos años. No lo dudé ni un solo milímetro. Caminé directamente hacia ella. Me senté en el otro extremo de la banca de piedra, lo suficientemente cerca para ofrecerle calor, lo suficientemente lejos para no invadir su espacio. La miré a los ojos, le ofrecí una sonrisa suave y sin prisa, y le hice la única pregunta que realmente importa cuando todo lo demás se derrumba. ¿Te gustaría sentarte conmigo un rato? La joven parpadeó, sorprendida, y luego, muy lentamente, sus hombros tensos comenzaron a relajarse. El ciclo de la gracia volvía a comenzar, en silencio, sin reflectores, sin nadie llevando la cuenta. A veces, la gente cruel toma el micrófono. A veces, te exhiben, le ponen precio a tu valor, y esperan que la habitación entera se ría de ti para alimentar su propia inseguridad. Pero el tiempo, implacable y sabio, siempre termina ajustando las cuentas reales cuando el salón se queda vacío. Y al final de todo,
descubres la verdad más poderosa de esta vida. La empatía, la dignidad y el amor compasivo valen infinitamente más de lo que aquellos que se burlan podrían permitirse pagar jamás.